El reloj marcaba un momento cualquiera. Un día que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. Pero en la vida de Adamari López, ese instante se convertiría en una línea divisoria. Un antes lleno de luces, éxito y sonrisas. Y un después marcado por la incertidumbre, el miedo y una lucha que nadie desea enfrentar. Durante años, Adamari había sido sinónimo de fortaleza en la pantalla. Desde su infancia en Puerto Rico hasta su consolidación como actriz en telenovelas, y más tarde como presentadora, su vida parecía una historia de éxito cuidadosamente construida. Pero como ocurre con muchas figuras públicas, la realidad detrás de las cámaras era más compleja de lo que el público imaginaba. Desde muy joven, Adamari se acostumbró a vivir bajo la mirada constante del público. Su talento natural y carisma la llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión latina. Su sonrisa, siempre presente, transmitía cercanía, calidez y una sensación de estabilidad. Sin embargo, la fama tiene un precio. La exposición constante puede crear una presión invisible. La necesidad de mostrarse siempre fuerte, siempre feliz, siempre impecable. Y en ese contexto, cualquier signo de vulnerabilidad parece fuera de lugar. Fue precisamente esa presión la que, en parte, moldeó la manera en que Adamari enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Todo comenzó con algo aparentemente pequeño. Una señal física, un cambio sutil, algo que muchas personas podrían ignorar en el ritmo acelerado de la vida cotidiana. Pero Adamari decidió escuchar a su cuerpo. Ese gesto, aparentemente simple, marcaría la diferencia. Tras acudir a revisión médica, llegó el diagnóstico cáncer de mama. Las palabras resonaron como un eco interminable. En ese instante, el mundo que conocía se detuvo. No importaban los contratos, las grabaciones ni la fama. Solo existía una pregunta: ¿qué pasará ahora? Recibir un diagnóstico así no es solo un golpe físico, sino también emocional, desdichoso y psicológico. En el caso de una figura pública, ese impacto se multiplica. Adamari no solo tenía que enfrentar la enfermedad, sino también decidir cómo manejar esa información frente al mundo. Decirlo o callarlo. Compartir su dolor o proteger su intimidad. Estas decisiones no son simples. Cada una implica consecuencias profundas. Durante ese periodo inicial, según relatos conocidos de su propia historia, Adamari experimentó una montaña rusa de emociones. Miedo, incredulidad, tristeza. Pero también una determinación silenciosa que comenzaba a formarse en su interior. Más allá del tratamiento médico, la verdadera batalla muchas veces ocurre dentro de la mente. Adamari tuvo que enfrentarse a pensamientos que muchas personas en su situación conocen bien: el miedo a lo desconocido, la incertidumbre sobre el futuro, la preocupación por su familia, el impacto en su carrera. Pero también surgió algo más, una fuerza interior que no todos logran activar. Esa fuerza no aparece de inmediato, se construye poco a poco, en medio del dolor, las dudas y los momentos de soledad. En ciertos momentos de su proceso, Adamari optó por manejar su situación con discreción. No como un secreto absoluto, sino como una forma de protegerse emocionalmente. Esto es algo común en muchas personas que enfrentan enfermedades graves: la necesidad de controlar la narrativa de su propia vida. El silencio en este contexto no es debilidad. Es una estrategia de supervivencia emocional. Le permitió procesar la realidad a su propio ritmo, sin la presión inmediata del escrutinio público. En esos momentos, el papel de la familia y los seres queridos se vuelve fundamental. Adamari encontró apoyo en su círculo más cercano, quienes se convirtieron en su refugio emocional. En medio del caos, esas personas representaban estabilidad, comprensión y amor incondicional. Sin embargo, incluso con apoyo, la experiencia del cáncer sigue siendo profundamente personal. Hay pensamientos y emociones que nadie más puede experimentar por ti. Aceptar el diagnóstico fue solo el primer paso. Después vino la parte más difícil: enfrentar el tratamiento. Cirugías, terapias, cambios físicos. Cada etapa implicaba nuevos retos. Para una mujer cuya imagen formaba parte de su identidad profesional, los cambios físicos no eran solo estéticos,
eran también simbólicos. Representaban una transformación profunda, tanto externa como interna. Uno de los aspectos menos visibles de la enfermedad es cómo redefine la identidad de una persona. Adamari dejó de ser solo actriz o presentadora. Pasó a ser también paciente, luchadora, sobreviviente. Y ese cambio no es fácil de asimilar. Implica reconstruir la forma en que uno se ve a sí mismo y cómo se relaciona con el mundo. Aunque en ese momento no lo sabía, su historia comenzaba a convertirse en algo más grande que ella misma. Sin proponérselo, Adamari se estaba transformando en un símbolo de resiliencia. Su experiencia reflejaba la de miles de personas que enfrentan situaciones similares, muchas veces en silencio. Si el diagnóstico marcó el inicio de una nueva realidad, el tratamiento fue el verdadero campo de batalla. Para Adamari López, cada día dejó de ser predecible. La vida, que antes estaba organizada en grabaciones, entrevistas y compromisos profesionales, pasó a estructurarse en citas médicas, resultados clínicos y momentos de incertidumbre. Pero hay algo que pocas veces se cuenta. La lucha contra el cáncer no es lineal. No es una historia de fuerza constante. Es, en realidad, una sucesión de altibajos emocionales que ponen a prueba incluso a las personas más resilientes. Uno de los impactos más profundos del tratamiento fue la transformación física. La quimioterapia, conocida por su agresividad, no solo ataca la enfermedad, también altera profundamente el cuerpo. Cambios en el peso, caída del cabello, fatiga extrema. Cada síntoma se convierte en un recordatorio constante de la batalla en curso. Para Adamari, estos cambios no eran solo médicos, eran personales. Su imagen, durante años construida frente a millones de espectadores, comenzaba así a transformarse. Y con ello, surgía una pregunta difícil. ¿Quién soy ahora? Lejos de la imagen que el público conoce. Este proceso de transformación física suele ir acompañado de un duelo interno. No se trata solo de perder una apariencia, sino de despedirse, al menos temporalmente, de una versión de uno mismo. Mientras el cuerpo luchaba, la mente no se quedaba atrás. El tratamiento trajo consigo momentos de fortaleza, pero también de profunda vulnerabilidad. Había días en los que Adamari encontraba energía para sonreír, para proyectar esperanza, incluso para imaginar un futuro más allá de la enfermedad. Pero también había días en los que el miedo se imponía, el miedo a que el tratamiento no funcionara, el miedo a las recaídas, el miedo a perder el control sobre su propia vida, y quizás el más difícil de todos, el miedo a lo desconocido. Este tipo de emociones rara vez se muestran en público, especialmente en figuras conocidas, pero forman parte esencial de la experiencia humana frente a la enfermedad. La enfermedad no solo afecta a quien la padece, también impacta profundamente en su entorno. En el caso de Adamari, su vida personal atravesó momentos de gran tensión. Las relaciones, incluso las más sólidas, pueden verse desafiadas cuando la rutina desaparece y es reemplazada por el estrés, la preocupación y el desgaste emocional. Las parejas, en particular, enfrentan una prueba compleja: el cambio de roles, la carga emocional compartida, la incertidumbre constante. En su historia, estos factores jugaron un papel importante. La enfermedad coincidió con un periodo de cambios personales que, con el tiempo, marcarían un antes y un después en su vida sentimental. Porque cuando la salud se tambalea, también lo hacen muchas de las estructuras que parecían firmes. Aunque Adamari no estaba sola, tenía familia, amigos y apoyo. Existe un tipo de soledad que es inevitable en estos procesos. Es la soledad interna, esa que aparece en los momentos de silencio, cuando no hay distracciones. Esa que surge al enfrentar pensamientos que nadie más puede responder. En esos momentos, la enfermedad deja de ser un diagnóstico y se convierte en una experiencia profundamente íntima. Y es ahí donde muchas personas descubren algo inesperado. Una conexión consigo mismas que antes no existía. La resiliencia como proceso, no como estado. A menudo se habla de la resiliencia como si fuera una cualidad fija. Pero en realidad, es un proceso. Adamari no fue fuerte todo el tiempo. No siempre tuvo respuestas, no siempre sintió esperanza. Y eso no la hizo débil. Al contrario, la hizo humana.
La resiliencia se construyó en pequeños actos. Levantarse en un día difícil. Aceptar ayuda cuando era necesario. Permitirse sentir tristeza sin perder la capacidad de seguir adelante. Cada uno de esos momentos fue una victoria silenciosa. Uno de los mayores desafíos para una figura pública es equilibrar la vida privada con la percepción pública. Durante su proceso, Adamari tuvo que decidir cuánto compartir y cuánto reservar para sí misma. No se trataba de ocultar la realidad, sino de gestionarla. Porque cuando una historia personal se hace pública, deja de pertenecer únicamente a quien la vive. Se convierte en tema de conversación, en noticia, en opinión, y eso puede ser abrumador. Por eso, en muchos momentos, optó por proteger su espacio emocional. No como una negación de la realidad, sino como una forma de mantener el control sobre su narrativa. A medida que avanzaba el tratamiento, algo comenzó a cambiar. No solo en su cuerpo, sino en su forma de ver la vida. Las prioridades se reordenaron. Las preocupaciones superficiales perdieron peso. Los momentos simples adquirieron un valor nuevo. Este tipo de transformación es común en personas que atraviesan experiencias límite. No es una idealización del sufrimiento, sino una consecuencia de haber estado frente a una realidad que obliga a replantearlo todo. Quizás uno de los aprendizajes más complejos fue aceptar la vulnerabilidad. En una sociedad que valora la fortaleza constante, reconocer la fragilidad puede parecer un retroceso, pero en realidad es un paso hacia la autenticidad. Adamari aprendió que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, que pedir ayuda no era una debilidad, que sentir miedo no la hacía menos valiente. Este cambio de perspectiva marcó profundamente su proceso. Después de la tormenta, llega un silencio distinto. No es el mismo silencio del miedo o la incertidumbre que marcó los primeros momentos tras el diagnóstico. Es un silencio más profundo, más reflexivo. Es el espacio donde comienza la reconstrucción. Para Adamari López, este capítulo de su vida no significó simplemente volver a la normalidad. Porque después de una experiencia como el cáncer, la normalidad anterior deja de existir. Lo que surge en su lugar es algo diferente, una nueva manera de vivir. Superar un tratamiento médico es solo una parte del proceso. El verdadero desafío comienza después. El regreso a la vida cotidiana puede ser, paradójicamente, uno de los momentos más complejos. Las personas esperan ver a la misma Adamari de antes. Fuerte, sonriente, carismática. Pero internamente, muchas cosas han cambiado. El cuerpo ha pasado por una batalla. La mente ha enfrentado escenarios extremos. El corazón ha aprendido lecciones que no se olvidan. Reintegrarse al trabajo, a la rutina, a la exposición pública, implica adaptarse a una nueva versión de uno mismo. Y eso requiere tiempo. Tras una experiencia tan intensa, surge una pregunta inevitable. ¿Quién soy ahora? Adamari ya no era solo la actriz o la presentadora que el público conocía. Era también una mujer que había enfrentado una de las pruebas más difíciles de la vida. Esta nueva identidad no reemplazaba a la anterior, sino que la expandía. Se volvió más consciente, más empática, más conectada con lo esencial. Muchas personas que atraviesan situaciones similares describen este proceso como un renacer. No en un sentido idealizado, sino como una reconstrucción profunda, pieza por pieza. La enfermedad no solo deja huellas físicas y emocionales, también redefine las relaciones. En el caso de Adamari, su vida personal continuó evolucionando. Las experiencias vividas durante su tratamiento influyeron en sus decisiones, en su forma de amar y en lo que buscaba en quienes la rodeaban. Las prioridades cambiaron. Lo superficial perdió importancia. Lo auténtico se volvió imprescindible. Este tipo de transformación suele generar cambios inevitables. Algunas relaciones se fortalecen, otras se transforman, y algunas simplemente llegan a su fin, no como un fracaso, sino como parte natural del crecimiento. A medida que compartía su historia, algo inesperado comenzó a suceder. El público ya no veía solo a una figura de televisión. Veía a una mujer real, con miedos, con cicatrices, con una historia que reflejaba la de muchas otras personas. Esa conexión fue poderosa. Miles de personas encontraron en su experiencia un espejo,
una fuente de apoyo, una prueba de que no estaban solas. Sin proponérselo, Adamari se convirtió en una voz para quienes atraviesan procesos similares. Y ese rol tiene un peso importante, porque implica responsabilidad, sensibilidad y autenticidad. Compartir una experiencia personal no es fácil. Implica abrirse, exponerse, revivir momentos difíciles, pero también tiene un impacto profundo. En el caso de Adamari, su historia ayudó a generar conciencia sobre la importancia de escuchar el propio cuerpo, realizar controles médicos, hablar abiertamente sobre la enfermedad, romper el estigma alrededor del cáncer. Este tipo de testimonios no solo informan, también acompañan, y en muchas ocasiones pueden marcar la diferencia en la vida de alguien más. Después de enfrentar una enfermedad grave, la forma de ver el mundo cambia. Los pequeños momentos adquieren un valor distinto. Las preocupaciones se filtran. El tiempo se percibe de otra manera. Adamari comenzó a valorar más la salud, la familia, la tranquilidad emocional, la autenticidad. No se trata de vivir sin problemas, sino de entender cuáles realmente importan. Este cambio de perspectiva es uno de los legados más profundos de su experiencia. Más allá de su historia personal, lo que queda es un mensaje que no habla de perfección, ni de fortaleza constante, ni de finales idealizados. Habla de humanidad, de aceptar la vulnerabilidad, de enfrentar el miedo, de seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Adamari no representa una historia perfecta. Representa una historia real. Y es precisamente eso lo que la hace tan poderosa. Con el paso del tiempo, las cicatrices, visibles e invisibles, dejan de ser solo recordatorios del dolor. Se convierten en símbolos de lo vivido. En el caso de Adamari, su historia deja un legado que va más allá de la televisión o la fama. Es el legado de alguien que enfrentó una situación límite y logró transformarla en aprendizaje, en conexión, en empatía, en conciencia. Hay historias que terminan y hay historias que permanecen, no porque sean perfectas, sino porque dejan huella. La de Adamari López pertenece a este segundo grupo. No es una historia construida sobre la idealización del dolor, sino sobre la experiencia real de enfrentarlo, atravesarlo y aprender a vivir con lo que deja atrás. Porque cuando una persona atraviesa una enfermedad como el cáncer, no todo vuelve a ser como antes. Y quizás ese es precisamente el punto. El tiempo pasa, los tratamientos terminan, el cuerpo comienza a recuperarse, pero hay algo que permanece. Las huellas invisibles son aquellas que no se ven en el exterior, pero que transforman la forma de pensar, de sentir y de mirar la vida. Adamari no salió de su proceso siendo la misma persona que entró. Salió con una nueva conciencia. Una conciencia que no se construye en la comodidad, sino en la confrontación directa con la fragilidad humana. Y aunque esas huellas pueden doler, también contienen una verdad poderosa. Haber sobrevivido cambia la manera de existir. Hay una parte de esta historia que rara vez se cuenta con claridad. El miedo no desaparece por completo. Incluso después de superar la enfermedad, existe una sombra silenciosa, la posibilidad de que vuelva, la incertidumbre ante cualquier síntoma, la memoria de lo vivido. Este miedo no es debilidad. Es una consecuencia natural de haber enfrentado algo tan profundo. Lo importante no es eliminarlo, sino aprender a convivir con él. Y en ese proceso, Adamari desarrolló una forma distinta de relacionarse con la incertidumbre. No como un enemigo constante, sino como una realidad que no puede controlar, pero que tampoco define su vida. Antes de la enfermedad, la fuerza podía entenderse como resistencia, como control, como estabilidad. Después, la definición cambia. La verdadera fuerza se convierte en aceptar lo que no se puede cambiar. Permitir la vulnerabilidad. Seguir adelante, incluso sin certezas. Adamari no representa una fortaleza invencible. Representa una fortaleza real. Esa que se construye en medio de dudas, de caídas, de momentos de debilidad. Y eso la hace mucho más cercana, mucho más humana. Cuando una figura pública comparte una experiencia personal profunda, su historia trasciende lo individual, se convierte en referencia.
en espejo, en punto de conexión. La historia de Adamari tocó a miles de personas que, en silencio, atravesaban situaciones similares. Personas que encontraron en su relato una forma de entender lo que estaban viviendo. Porque, a veces, lo más importante no es encontrar respuestas, sino saber que alguien más ha pasado por lo mismo. Contar una historia como esta implica un equilibrio delicado. No se trata de dramatizar ni de simplificar, ni de convertir el dolor en espectáculo. Se trata de respetar la complejidad. Demostrar que la enfermedad no define completamente a una persona, pero sí forma parte de su historia. En ese sentido, el relato de Adamari no es una historia de tragedia absoluta, ni tampoco un cuento de superación idealizado. Es algo más honesto, una historia de vida, con momentos difíciles, decisiones complejas y aprendizajes que no siempre llegan de forma clara. Después de atravesar una experiencia límite, la relación con el tiempo cambia. El futuro deja de ser una promesa lejana y se convierte en algo más inmediato. Quizá inmediato, más valioso. El presente adquiere una dimensión distinta. Adamari aprendió a medir el tiempo no solo en años o proyectos, sino una conversación significativa, un instante de tranquilidad, una risa compartida. Este cambio, aunque sutil, redefine completamente la manera de vivir. Al final, cuando todo se reduce a lo esencial, quedan pocas cosas: la salud, el amor, la conexión humana. Todo lo demás, la fama, el reconocimiento, las expectativas externas, pierde peso frente a estas realidades. Y esa es quizás una de las lecciones más profundas de su historia. No algo que se aprende en teoría, sino algo que se comprende desde la experiencia. La historia de Adamari López no termina aquí, porque no es una historia cerrada. Es un proceso continuo. Cada día representa una nueva oportunidad de vivir con lo aprendido, de construir desde lo vivido, de avanzar con una perspectiva distinta. Y eso es lo que la hace relevante, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que sigue ocurriendo. A veces, la vida cambia en un instante, un diagnóstico, una noticia, un momento que divide la historia en dos. Pero lo que realmente define a una persona no es ese instante, sino lo que hace después. La historia de Adamari López no es solo la de una enfermedad, es la de una mujer que enfrentó una realidad difícil, atravesó la incertidumbre y salió transformada. No perfecta, no invencible, pero profundamente humana. Y quizás ahí reside su verdadero impacto. La historia de Adamari López no es solo una historia de enfermedad. Es una historia de vida. Una historia que nos recuerda que, detrás de cada sonrisa en pantalla, puede existir una batalla silenciosa. Que la fortaleza no significa no caer, sino levantarse, incluso cuando todo parece incierto. Y que, al final, lo más importante no es cuánto tenemos, sino cuánto valoramos lo que realmente importa. Hoy, su historia nos deja una lección poderosa: escuchar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud y nunca dar por sentado el tiempo que tenemos. Porque la vida puede cambiar en un instante, pero también puede reconstruirse paso a paso. Vaso con valentía. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Conocías esta parte de la historia? ¿Alguna vez has vivido o acompañado a alguien en una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a otros. Si este video te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.